somos Centro Nacional de Adoración Pehuajó, te damos la bienvenida a esta reunión online. Pedimos que cada uno de ustedes puedan tener su corazón abierto en esta tarde para recibir lo que el Señor tiene preparado para cada una de sus vidas. No estás conectado de casualidad, sino que el Señor te ha llamado y te ha elegido en esta tarde para recibir una palabra fresca, Señor, una palabra rema que toque tu corazón. Por eso vamos a pedir que su Espíritu nos invada a todos por completo en cada uno de los hogares donde nos están viendo. Pedimos que esta transmisión pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Pedimos que tú te entrones, que tú tomes el control de este lugar, que tomes el control de todo lo que se va a hacer en este lugar, que tu gloria fluya, Señor, que tu gloria ministre sobre cada hogar, sobre cada familia que en esta hora se están conectando, Señor, sobre cada persona que nos está mirando en este momento. Pedimos que tu gloria los abrace, que tu gloria los invada por completo, que tú te manifiestes de la forma que cada familia, cada persona necesita. Suple cada necesidad, Señor. Llévate todo dolor, todo malestar, Señor. Llévate toda enfermedad. Quita todo temor, quita toda angustia de los corazones. Llévate toda tristeza. Espíritu Santo de Dios, te pido por aquellos que están solos, que están desanimados, que están desalentados, que tú los abraces, Señor. Abrázalos con tu presencia. Muéstrale, Señor, que tu mano de poder está sosteniéndolos aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, Señor. Tu mano de poder los sostiene, tu mano de poder los levanta, Señor. Te pido por todos aquellos que están en necesidad, Señor, que tú abras ventanas de los cielos, Señor, que hagas descender una lluvia, Señor, de bendición, que sean sorprendidos, Señor, en esta semana con todo lo que tú tienes preparado para cada una de sus vidas, Señor. Declaramos que esta será una reunión de gloria, de cielos abiertos sobre este lugar. Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos ser receptivos a lo que tú quieres hacer. Queremos, Señor, que nuestra tierra, Señor, esté fresca, Señor. Oh, llévate toda distracción, llévate todo problema, llévate toda dificultad, Señor. Lo dejamos delante de tus pies, Señor, delante de tu cruz, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Descansamos en ti, Padre. Nos disponemos, Señor, a alabarte, Padre. Oh, sí, Señor. Que tu gloria fluya, Señor. Sí, Señor, que tu presencia invada cada hogar. Invade, Señor, invade cada persona que se está viendo. Tu amor rompe cadenas, dice esta alabanza. No tiene fronteras. Tu luz rompe condenas. Oh, sí, Señor. Así como Pablo y Silas desde la cárcel adoraban el nombre del Señor aún en medio de la dificultad, aún en medio de su problema, las cadenas fueron rotas. Yo te pido que en esta tarde tú puedas alabar el nombre del Señor. ¿Sí? Si estás en una prisión, si te sentís aprisionado, si estás en un problema que crees que no se puede resolver, descansa en el Señor, descansa en el Señor, porque de Él viene nuestro socorro, dice su palabra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Desde este lugar nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una hora. Bendecimos a cada uno de los que se va añadiendo en este momento. Que la gloria del Señor esté sobre cada una de sus vidas. Bendecimos a cada localidad que nos está mirando. Que la gloria del Señor alcance cada una de sus vidas. Que en esta noche puedan ser sorprendidos por su presencia. Amén. Quiero, antes de recibir al pastor, cantar una alabanza que habla de procesos. ¿Cuántos de nosotros atravesamos momentos de proceso donde creemos que es el final de nuestra vida, pero es solo lo que nos va a catapultar a una gloria mayor, ¿sí? Aún aquellos que están en medio de la dificultad, yo te digo, es un proceso, pero el Señor te está tomando de la mano. Estoy pasando
pasando por el fuego para que te acerques a mí. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. Estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el proceso es que se adora, es cuando puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está su habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Bendiciones. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? La paz del Señor sea con todos y todas en esta noche. Una bendición poder estar junto a ustedes, celebrar este culto de domingo, estar juntos a través de las redes, celebrar juntos. El proceso ha terminado, dice, comienza el tiempo de tu victoria, la canción que terminamos de escuchar. Así que, hermanos queridos, nos preparamos para algo grande, nos preparamos para algo poderoso, algo que nos lleve a una dimensión mayor. Yo sé que todo este proceso nos va a llevar a una dimensión mayor, y sabemos que es necesario ir a una dimensión mayor, porque los tiempos son los últimos. Es necesario que el Señor nos procese y nos lleve a otros niveles, porque el Señor viene pronto.
Los acontecimientos mundiales nos muestran eso. Así que, iglesia del Señor, preparémonos, porque son tiempos donde el proceso del Señor tiene que ser realmente poderoso en nosotros para llevarnos a otros niveles de gloria. Y yo estoy seguro que como Dios te llamó, también te predestinó para que seas un hombre y una mujer de propósito, un hombre y una mujer preparada para los últimos tiempos. Si nos toca vivir la venida de Cristo, que podamos estar preparados con nuestras lámparas encendidas. Como dice el relato de la palabra, que tengamos el aceite espiritual en nuestras vidas. Y el Señor viene ya, iglesia del Señor, que Él nos puede abrir la puerta y podamos entrar. Amén. Que en este proceso nos ayude y nos prepare para la venida del Señor. Los acontecimientos los mundiales que estamos viviendo son reales todos los días. Entonces, iglesia, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de llenarnos del aceite espiritual. Para que el día que el Señor venga, el Señor nos pueda decir: entra hijo, entra hija en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga en esta noche. Que la bendición del Señor esté sobre tu vida. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo aquí alrededor, en todas las ciudades de alrededor, los pueblos, en toda Argentina, en los países donde llega la transmisión de Facebook. A todos los bendigo. Que la bendición del Señor le esté tocando en esta hora. Que esta reunión de hoy sea de bendición en tu vida. Hoy estamos terminando y concluyendo con la palabra que soltamos este mes, que era el tiempo de escribir una nueva historia y también el mes para ensanchar nuestro corazón. Así que hoy cerramos con la palabra sobre la importancia de escribir una nueva historia en nuestras vidas. Así que, iglesia del Señor, prepárate, porque estoy seguro que Dios nos va a hablar en esta noche. Así que quiero orar contigo. Yo no sé cómo estás viviendo estos días, no sé cómo estás pasando esta situación. Sé que hay hermanos en Cristo que están afectados por este COVID que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país y del mundo entero, por supuesto. Por eso quiero orar y quiero ministrar sobre vidas y corazones que están necesitando un toque de Dios en sus vidas en esta noche. Sé que hay personas necesitadas. Sé que hay hijos, hijas de Dios que están preocupados, preocupadas, angustiados quizás. Hay muchos allí en sus habitaciones, en sus camas, pasando este COVID. Hay otros angustiados por los problemas que hay en esta vida y están sin rumbo, están como en una nebulosa. Pero quiero hablar a tu corazón y quiero orar contigo, porque quiero soltar una bendición sobre tu vida. Así que, amado hermano, ahí donde estás, oramos juntos, nos unimos en oración. La palabra de Dios dice: donde se pongan de acuerdo 2 o 3, de toda cosa que pidieres será hecha. Y yo creo que Dios va a hacer milagros esta noche en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas en tu casa. Dios va a hacer poderosas acciones de gloria en tu vida. Por eso estoy creyendo que algo va a suceder a partir de este momento. Sé que la oración de fe, como dice la palabra, salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Yo creo en esa palabra. Así que, iglesia del Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y digo: Padre, en el nombre de Cristo, te doy muchas gracias por este tiempo, por este momento que puedo compartir con tu iglesia esta oración. Señor, nos estamos poniendo de acuerdo a través de las redes sociales, declarando tu victoria sobre nuestras vidas. Señor, tú conoces la situación que estamos viviendo. Tú sabes que hay mucha angustia, mucho dolor, mucha depresión, mucho desánimo. Pero, Señor, yo sé que tú eres poderoso para romper ligaduras, para romper influencias, para romper todo lo negativo que se agolpe contra tu pueblo. Por eso en esta hora, Señor, suelto la palabra. Señor, comienza a tocar vidas y corazones que están necesitando esa libertad, que están necesitando sacar esa angustia de su corazón. En el nombre de Cristo, que están necesitando que toda depresión salga de sus vidas.
Señor, comienza a tocar sus mentes. Comienza a tocar ahora, Señor, toda mente perturbada. En el nombre de Jesús, toda mente que está pensando en lo malo, en la derrota, en la muerte. En el nombre de Jesús, reprendo espíritus de muerte que están instaurados en las mentes. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro vida. Declaro vida ahora, Señor. En el nombre de Jesús, declaro vida, Señor, sobre tu pueblo. Vida sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, declaro que una renovación de tu espíritu, Señor, está llenando sus vidas ahora. Tócalos ahí en el lugar donde están. Ahí en su habitación, en su comedor, en su living, en su cocina, donde estén reunidos en esta hora, Señor, tócalos ahora, Padre. Que reciban el milagro, que reciban el toque de tu presencia, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están en camas, que están sufriendo este COVID, que lo están pasando en sus casas, Señor, ministro sobre sus vidas, Padre, para que tú le des fe, le des confianza, le des esa seguridad en tus promesas, que tú no los vas a desamparar. Tú estás a su lado. Como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa en derredor y los defiende. Por eso, Padre, estoy declarando la victoria a todo aquel hermano y hermana que está pasando este COVID en su casa. Padre, dale la fe necesaria. Auméntale la confianza. Dale la seguridad en tus promesas, para que pueda esperar en ti, Señor, y tú le des la victoria. En el nombre de Jesús. Señor, oro por todos aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, que están sufriendo esta pandemia, Padre. Ministro sobre esas vidas ahora. En el nombre de Jesús. Señor, declaro que tu gracia, tu favor, se ha soltado sobre todos aquellos enfermos que están allí internados, Señor, en las camas de terapias intensivas, en las salas comunes. Señor, ministro sobre ellos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, se han perdonado sus pecados, se han levantado de esos lugares y prontamente vuelvan a sus hogares. En el nombre de Jesús. Señor, oro por milagros. Aquellos que están intubados, Padre. Señor, oro por milagros. En el nombre de Jesús. Que se manifieste tu gloria sobre ellos. Dales esa oportunidad de vida, Padre. Perdona, Señor, toda falta, todo pecado, todo error. Y dale una oportunidad más. En el nombre de Jesús. Señor, ministro sobre esas vidas que están en el momento difícil, Padre. Señor, obra. Ahora, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Señor, extiende tu mano, Señor. Oh, Rey de Reyes, Señor, ministra sobre familias que están preocupadas, Señor, porque tienen enfermos allí internados. Ministro sobre esas vidas, Señor, sobre esas familias que están angustiadas, que están deprimidas, desanimadas. Señor, tócales, que reciban la autoridad del reino, que reciban fe, que reciban confianza. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estoy declarando vida. Vida en medio de esta pandemia de muerte, Señor. Estoy declarando vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias porque estás obrando en esta noche. Señor, ministro sobre toda la iglesia. Señor, todos aquellos que están preocupados, que están desanimados por falta de trabajo, Señor, por falta de alimentos, quizás en problemas económicos, Señor, tócales, que reciban, Señor, la cobertura de lo alto en sus vidas, que reciban la cobertura del cielo, Padre, ahora en el nombre de Jesús. En tu mano encomiendo a tu pueblo, Señor. Saca toda depresión, saca toda angustia de los hogares, saca todo lo negativo, todo pensamiento de derrota. Sácalo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos vida sobre tu pueblo, vida y vida en abundancia, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, has dado gloria y gracia a cada familia en esta hora y a todo aquel que está necesitando de ti. Ministralo en su lugar donde está, en el nombre de Jesús. A ti que estás solo, que estás sola, a ti que necesitas un abrazo del Padre, el Señor te está abrazando en esta hora. Confía, solo confía, porque Él está a tu lado. Él está bendiciendo tu vida, Él está fortaleciéndote.
No digas que nadie te quiere, que nadie se acuerda de ti. El Señor está a tu lado. Él está ministrándote en esta hora. Él te está abrazando. Él te está llenando tu corazón. Te está dando lo que tú necesitas. Amada hermana, amado hermano, este es tu tiempo. Abrázalo a Jesús. Este es tu momento. Gracias, Señor, te doy, porque tú estás tocando vidas y corazones en esta noche. A ti te doy la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Momento hermoso de oración hemos tenido, y yo creo que el Señor ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida. Ahí en tu casa donde estabas, allí en tu patio, no sé, en tu cocina, en tu comedor, en tu living, en tu habitación, donde estás recibiendo esta palabra, el Señor está ahí contigo. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, qué bueno es esto. El Señor me está diciendo que hay una mujer que está llorando en su cama. Oh, Espíritu Santo. Está llorando porque está en soledad, está sola. Hace días y días que sus seres queridos, nadie se conecta con ella. Oh, mujer. Pero yo te estoy hablando en esta noche, en el lugar donde estás. Oh, santo eres. Oh, santo. Sé que necesitas esta palabra. Así que te estoy abrazando en la fe de Cristo. Estoy soltando sobre ti fe y confianza. Ten confianza, mujer. Dios está a tu lado. Ya vendrán, en estos días te sorprenderán cosas. Así que prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para darte. Simplemente este es un desierto en el cual pasarás, pero la gloria de Dios estará contigo. No temas, no tengas temores, porque el Señor está ahí contigo. Oh, santo eres. Oh, cuántos se sienten solos y solas en este día. Pero yo sé que la presencia de Jesús está ahí para bendecirte. Que el Señor te bendiga en esta hora. Gracias te doy, Señor. Vamos a ministrar la palabra para este domingo. Como dije, voy a cerrar el mes con esta palabra sobre la importancia de escribir una nueva historia. Y me voy a ir al libro de los Hechos, porque allí voy a encontrar una historia maravillosa de la presencia de Jesús, que creo que la necesitamos nosotros para cambiar la historia. Muchas veces nosotros decimos, bueno, mi historia ya está escrita. O muchas veces no hemos tomado en cuenta que tenemos que escribir nuestra historia. Y pensamos que está todo bien con lo que hemos hecho. Y otras veces decimos, bueno, ya está, lo que hice, lo hice y no hay más por hacer. Sin embargo, Dios tiene siempre algo más para darnos a cada uno de nosotros. Entonces, voy a ir al libro de los Hechos con todos ustedes que me están acompañando en esta noche. Libro de los Hechos, el capítulo 9. Quiero compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor para que verdaderamente el Señor nos hable a nuestro corazón. Amén. Tomo la base bíblica del libro de los Hechos porque es un libro de historia de la iglesia, de historia de los grandes hombres que marcaron la historia de la iglesia en el tiempo de la gracia. Los grandes hombres de Dios, que Dios hizo que marcaran la historia, que escribiesen su propia historia. Y vamos a hablar del apóstol Pablo en el día de hoy. El apóstol Pablo, más o menos en el año 36, después que Cristo se había ido al cielo, él tuvo algo importante en su vida. Algo pasó en su ser que hizo que su historia se cambiase. Hizo que la historia que él llevaba adelante, que le parecía que era la correcta, que era la que él había elegido y la que le parecía que era lo que tenía que hacer, la historia de él la tuvo que dejar trunca para empezar una nueva historia. Pero eso lo produjo la presencia de Jesús. Por eso quiero ir contigo a la lectura. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice así la palabra. Respirando a una amenaza, desde el primer versículo leo. Dice, y respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco,
a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino les trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, y en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniéndole sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Quiero compartir una oración contigo. Padre, en el nombre de Jesús, he levantado la palabra para terminar este mes sobre la importancia de escribir una nueva historia. Señor, y quiero que esta palabra de hoy sea una palabra inspirada, sea una palabra donde se ha tocado los corazones y las vidas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, para que a partir de este mes comencemos a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque así será. A ti te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, háblanos. Amén y amén. Iglesia del Señor, terminamos de leer una tremenda historia. Una historia de alguien que era un hombre muy respetado en aquel tiempo, un hombre muy estudioso de la ley de los profetas. Un hombre que era parte del Sanedrín, de los que manejaban el tema religioso en aquella época. Era celoso de las cosas de Dios. Era un hombre que había construido una historia a través de su estudio, a través de su devoción, a través de su pasión por las cosas de Dios. Y él tenía la historia armada. Él se consideraba uno de los defensores de la verdadera historia. Él se consideraba un hombre que podía trabajar para anular todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Entonces acá la palabra de Dios nos dice que este varón se llamaba Saulo, y dice la palabra de Dios que fue al gobernante y le pidió órdenes, le pidió autorización para ir por los pueblos, por los caminos, por donde andaban los hijos de Jesús, o sea, los seguidores de Jesús, los que anunciaban la venida del reino de Dios a la tierra. Entonces fue a buscar órdenes, ¿para qué? Para traerlos a Jerusalén presos, gloria a Dios, y azotarlos, para que no hablasen más el nombre de Jesús,
porque él consideraba que su historia era la de él, la verdadera. Entonces, Iglesia del Señor, acá nos está mostrando que muchas veces estamos convencidos con nuestra historia. Muchas veces creemos que lo que hemos nosotros escrito es la verdad. Creemos que no hay otra historia. Creemos que lo que hemos llevado a cabo ha sido la historia correcta, como le parecía a Saulo. Entonces dice la palabra que el gobernador de aquel lugar le dio la autorización, le dio el papel en el cual él podía arrestar a los cristianos, a todos aquellos que hablasen de Jesús. Entonces se encaminó hacia Damasco, porque allí estaba naciendo la iglesia de Jesucristo. Entonces dice que en el camino a mediodía, dice la historia, que mientras él iba cabalgando a aquel lugar, se le apareció una luz más fuerte que la del día. Imagínese, mi hermano, mi hermana, cómo sería esa luz que se diferenciaba de la luz del día. Él iba por el desierto y sin embargo la luz se diferenciaba. Era la misma presencia de Jesús. Entonces dice la palabra que la voz de aquella luz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar golpes contra el aguijón. Entonces cuando él recibe esa palabra, cae al suelo, dice la palabra. Entonces dijo: algo está pasando aquí. Algo de la historia en la cual yo vengo escribiendo no tiene nada que ver con esto. La historia que yo vengo escribiendo es que yo soy un devoto hombre de fe. Soy un devoto sacerdote. Vengo luchando por la verdad de la religión en la cual me he criado y estudiado para que esto sea. Entonces, él le dice: dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la voz de Jesús le dice: vete a Damasco, vete a Damasco, porque allí tengo que tratar contigo. Allí hay alguien que va a venir y va a tocar tu vida. Y vas a hacer de tu vida algo nuevo. Hermanos queridos, esta historia te marca que muchas veces nosotros escribimos nuestra propia historia y nos parece que es la verdadera. Y no estamos dispuestos a cambiarla por nada. Por más que nos prediquen, por más que nos enseñen, por más que hagamos toda clase de estudios, nosotros tenemos nuestra propia historia y de ahí no nos movemos. Pero te quiero decir algo. Para escribir una nueva historia, tiene que venir la presencia de Jesús a nosotros en un 100%. Porque mientras nosotros decidamos la historia, Iglesia del Señor, nunca vamos a escribir una historia de poder. Nunca vamos a escribir una historia de gloria, una historia de lo sobrenatural de Dios. Podemos escribir una historia conforme a nuestras capacidades, conforme a nuestros talentos quizás. Pero te quiero decir algo: la verdadera historia se escribe cuando yo estoy al 100% en su presencia. Cuando en realidad he trabajado en mi vida para que eso ocurra y para que la gloria de Dios se mueva. Entonces, hermanos queridos, muchas veces estamos confundidos con nuestra propia historia. Muchas veces decimos: bueno, yo soy un buen cristiano, una buena cristiana, tengo buenos antecedentes, soy un estudioso de la palabra, he estudiado en los institutos, he hecho muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos dice que para tener una historia sobrenatural hay que estar al 100% con Él. Porque muchas veces estamos al 30%. ¿Vieron que la palabra de Dios dice que cuando el sembrador salió a sembrar, hay campos que dan al 30, hay campos que dan al 60 y hay campos que dan al 100 por uno? Entonces, ¿cómo está escrita mi historia? Mi historia está escrita en un 30% dentro de lo espiritual. Estoy el 30% convertido, estoy el 60% convertido, o estoy el 100% convertido a Cristo. Porque cuando estoy al 100% convertido a Cristo, pasan cosas sobrenaturales. Y mi historia pasa a ser sobrenatural para todo aquel que lo quiere recibir. Oh, esto es tremendo. Voy a Gálatas. Comparte conmigo lo que la palabra de Dios dice. Gálatas capítulo 2,
siguiendo hablando sobre el ministerio de Saulo, que es Pablo de Tarso, como dice la palabra, capítulo 12, el verso 20, dice así la palabra del Señor: con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Esto es lo que dice Jesús, porque estoy juntamente con él crucificado. ¿Qué está diciendo esto? Que estaba al 100% convertido a Cristo. Y ese es el punto principal para escribir una nueva historia. Es en cuánta medida estoy crucificado con Cristo. En cuánta medida estoy convertido con Cristo. Porque por ahí estoy escribiendo mi historia al 30%. Y de ninguna manera al 30% voy a poder ver la gloria de Dios. Porque estoy escribiendo una historia a título personal. Porque la estoy escribiendo conforme a mis deseos, conforme a mi propósito. O quizás estoy escribiendo mi historia al 60%. Pero acá Pablo habla y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar al 100% convertidos. Y cuando habla de convertidos es porque es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús dijo: convertíos al Evangelio. Convertíos. ¿Qué quiere decir esto? Pegar un cambio fundamental. Y es lo que le pasó a Pablo. Pablo tenía su historia de fe, por supuesto, su historia de celo por la obra de Dios. Entonces él perseguía a los cristianos porque decía: están trayendo un evangelio corrupto, están corrompiendo la doctrina de nuestros patriarcas, están quebrantando la ley de Moisés. Entonces él tenía la historia perfecta. Él fue a buscar la orden y decir: los voy a perseguir, los voy a meter presos, les voy a cortar la historia a esta gente. Sin embargo, le parecía que era su historia verdadera, pero Dios tenía intención de mostrarle que él podía escribir una nueva historia. Entonces, cuando empiezo a mirar la palabra de Dios, veo que Pablo recibió una gracia sobrenatural aquel día. Y qué bueno que podamos tener ese encuentro con Jesús. Qué bueno que podamos, hermanos, llamarle la atención a Jesús para decir: Señor, he escrito la historia conforme a lo que a mí me parecía, pero mirándolo al apóstol, creo que necesito un encuentro más personal contigo. Necesito un acercamiento más personal. Necesito que me hables directamente, que me digas, como le dijiste a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que, hermanos queridos, Saulo tenía algo muy especial en él, una pasión muy especial, que lo perseguía a los cristianos. Y nosotros, hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos invita a que nosotros le busquemos. La palabra de Dios dice: el que me busca me halla. O sea que quiere decir que nosotros tenemos que buscar la presencia de Jesús. Tenemos que por todos los medios tratar de buscar su presencia, de llamarle la atención, de decirle: Señor, yo quiero escribir una nueva historia, pero no conforme a lo que yo pueda hacer, sino conforme a lo que tú hagas en mí. Entonces, el apóstol aquí lo encontramos que él recibe esa palabra y necesitaba que Dios le demostrara que era él. Entonces dice: vete a Damasco, porque yo allí tengo preparadas cosas para tu vida. Esto es maravilloso. Entonces, quiero llevarte, porque también el apóstol habla de cómo fue su trabajo, cómo fue lo que él hizo, para que esta historia espiritual se pueda verdaderamente plasmar en su vida. En el capítulo 1 de Gálatas, en el verso 17 al 20, dice esto. El apóstol Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando que después que recibió el milagro, que fue Ananías y lo tocó y recibió de nuevo la vista, él empezó a escribir una nueva historia. Pero no empezó a escribir una nueva historia plantándose en la iglesia y diciendo, me apareció Jesús y por eso he cambiado mi forma de pensar. Me apareció Jesús y hoy soy uno más de ustedes. No, no, no. Pablo dice que después de ese encuentro personal, acá dice la palabra que él no fue a Jerusalén, no fue a ver a ninguno de los apóstoles, sino dice que se fue 3 años a Arabia, se fue al desierto de Arabia. El apóstol Pablo, ¿a qué? A prepararse, porque él tenía que escribir una nueva historia de su vida. Si bien lo religioso lo tenía bien presente, era un apasionado de las cosas de Dios, pero la presencia de Jesús le cambió totalmente su historia. Él estaba creyendo en la religiosidad. Y Jesús le mostró lo que era la verdad, lo que era el mover del Espíritu, lo que era la presencia del Espíritu Santo, lo que era el rema del Espíritu. Cosas nuevas que Dios le da a su iglesia. Entonces dice la palabra que Saulo se va a Arabia, dice acá, él lo dice, 3 años se fue al desierto. ¿Qué fue a hacer al desierto? A recibir la palabra, a recibir la unción, a escribir su nueva historia espiritual. Fue a buscar la presencia de Jesús. Y lo encontramos por allí en el libro de Corintios cuando leemos la cena del Señor. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también les enseño. Amén. Quiere decir que Jesús hablaba con él en el desierto de Arabia. Quiere decir que él preparó su vida, una historia diferente de la que él venía escribiendo. Él era un buen religioso, como somos nosotros quizás. Somos muy buenos religiosos, pero quizás necesitamos cambiar nuestra historia. Porque esa historia ya quedó obsoleta en nuestra vida. Es necesario que el Espíritu Santo se empiece a mover en nosotros. Es necesario que haya una presencia sobrenatural. Es necesario que el rema del Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Entonces acá dice la palabra que él no se fue a estudiar con los apóstoles la doctrina de Cristo. Dice, no fui a Jerusalén, no fui a estar con nadie de ellos. Me fui a Arabia, al desierto, allá donde necesitaba escribir una nueva historia espiritual. Y de allí vino, después de 3 años, dice la palabra, después de 3 años estar en el desierto de Arabia, vuelve y dice, estuve 15 días con los apóstoles. Y no miento, dice el apóstol Pablo. Él no había sido enseñado por nadie. Hoy nosotros para escribir historias cristianas necesitamos que alguien nos enseñe. Necesitamos ir a determinados lugares para que nos enseñen la palabra. Iglesia, la nueva historia se escribe cuando estamos 100% convertidos. No podemos ir a que nos enseñen la palabra para después salir a predicar. La palabra la tiene que enseñar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te tiene que llenar del rema de Él. Entonces cuando vos estás lleno del rema de Él, escribís tu nueva historia, pero la escribís con Él, con la presencia misma de Jesús. Entonces quiero leerte otros textos más aquí en Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar los versos 11 y 12. Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Fíjese lo que dice Pablo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Escuchaste? ¿Viste lo que dice el apóstol Pablo? ¿Te parece que el apóstol Pablo fue a algún seminario? ¿Fue algún apóstol para que le enseñe la escritura? No, acá dice, más os hago saber, hermano. O sea que fue claro. Mi historia es diferente. Mi historia es una historia espiritual donde yo la recibí en el camino a Damasco y decidí darle fin a mi historia religiosa, a mi historia de pasión por las cosas de Dios, porque vi que desde este otro lugar había una historia para escribir, pero no la tenía que escribir como la había escribido antes, porque me leí todos
me leí todos los profetas, me leí todos los salmos, me leí todo, sabía toda la ley, pero de nada me servía, porque no estaba preparado para la transición, para el cambio, para la renovación. Entonces Jesús tuvo que pararme en el camino, mandarme al piso para que yo empiece a entender que la historia que estaba escribiendo no me servía. Entonces acá dice la palabra, mas te hago saber, hermano, que el evangelio que es anunciado por mí, dice, no es según hombres. Y acá tenés una enseñanza maravillosa, vos que querés escribir una historia. No vayas a que otro te enseñe. Anda a la presencia de Jesús, porque esa va a ser tu verdadera historia. Cuando vayas a alguien que te enseñe, iglesia del Señor, te voy a decir algo, vas a tener una historia personal, pero no vas a tener una historia sobrenatural de Dios sobre tu vida. Entonces acá dice la palabra, el evangelio que yo anuncio, nadie me lo enseñó. Claro, porque él se fue 3 años al desierto de Arabia. Y después dice, pues yo no la recibí ni la aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Escuchaste? No la recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Cuando él vuelve a Jerusalén, ya vino con la historia revelada de Cristo. Ya vino con el 100% de la presencia de Jesús en su vida. Entonces, claro, confrontaba con los propios apóstoles, porque no se llevaban de acuerdo de ninguna manera. Los apóstoles estaban con la historia de Jesús, pero ellos no habían tenido una historia de renuevo, una historia de presencia real. Entonces, ellos lo vivieron a Jesús en carne, pero no lo vivieron a Jesús en espíritu. Esa es la realidad, esa es la diferencia. Entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Por 17 años la iglesia estuvo encerrada en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos creían que el evangelio era solamente para ellos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Levantar a un hombre en el camino a Damasco. ¿Para qué? Para que escriba una nueva historia. Ese hombre salió a llevar el evangelio a todas las naciones y nos llevó a nosotros. ¿Entendés, iglesia? Lo que es escribir una historia con el Espíritu Santo. Lo que es escribir una historia cuando la presencia de Dios está en nosotros. ¿Te das cuenta cuando no venimos con órdenes humanas? Que alguien nos dice, tenés que hacer esto, tenés que estudiar esto, tenés que decirme esto, tenés que presentarme tal lección. Iglesia, el Espíritu Santo te está llamando a una conversión del 100%. Porque de esa manera la presencia del Espíritu Santo estará en nuestras vidas. ¿Cuántos están escuchando esta palabra en esta noche y le está llenando su corazón? Filipenses, capítulo 1, verso 21, leo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mirá cómo hablaba el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, decía el apóstol. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Estaba hablando que él estaba dividido, que él podía tener una historia en la carne, pero estaba más por tener una historia en el espíritu. Acá la palabra habla, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio para la obra, decía el apóstol, no sé entonces qué escoger. Pero el primer versículo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo esta frase? Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie de nosotros dice eso, porque estamos con la historia de la tierra, estamos con nuestras historias personales. Entonces el apóstol decía, para mí el morir es Cristo, para mí es ganancia. Gloria a Dios, porque él tenía una mentalidad de reino, una mentalidad distinta. Pero ¿cómo hizo esto? Tuvo que cambiar su historia religiosa, su pasión por las cosas de Dios. Quizás vos sos un apasionado, permíteme que hable contigo en esta noche, que hable a tu corazón. Quizás sos un apasionado de las cosas de Dios, una apasionada, una mujer apasionada. Pero es conforme a tu capacidad, es conforme a lo que te enseñaron tus líderes, tus mentores. Te plantaste en eso y ahí está tu historia. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo quiere escribir una historia nueva contigo. El Espíritu Santo quiere tomarte
y decirte, esta historia está bien la que hiciste hasta ahora, pero yo quiero cambiar tu historia. Yo quiero mostrarte que hay otra cosa, que es lo sobrenatural que yo tengo para darte. Que tú hasta ahora no lo has percibido. ¿Por qué? Porque has aprendido de personas, de hombres, que te enseñaron, que fueron tus mentores, que fueron tus maestros en los institutos, en los lugares donde te enseñaron la palabra. Gloria a Dios. Pero es tiempo del rema. Es tiempo donde el Espíritu Santo empieza a tocar nuestras vidas y empieza a darnos pasión por las cosas sobrenaturales de Dios. Quiero leer otros versos más y voy de nuevo al capítulo, a los Hechos de los Apóstoles, donde empezamos. Porque allí el Señor también me va a seguir hablando seguramente, y a ti también. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Quiero compartir contigo en esta noche, gloria a Dios, un poquito más de lo que el Señor nos habló. Aleluya. Cuando tú quieres escribir una nueva historia, habrá gente que te va a criticar. Va a haber cristianos que te van a criticar. Tu misma iglesia quizás te critique, tus mismos hermanos en Cristo. La gente que te conoce te va a criticar porque ¿por qué cambiaste? Te va a decir. Si lo que aprendiste estaba bien, si lo que te enseñaron estaba bien, ¿por qué cambiaste? Y te van a criticar. Pero mira lo que dice aquí, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 23. Dice así la palabra del Señor, al 25 inclusive. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, dice la palabra. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole por la noche, le bajaron por el muro y descolgándolo en una canasta, dice la palabra. ¿Escuchaste? ¿Por qué los que antes le dieron el papel firmado para que persiguiese a los cristianos, para que persiguiese a los que predicaban el Evangelio de Cristo, por qué ahora también tiene la misma posición con Saulo? ¿Por qué no lo entendieron? Porque Saulo estaba escribiendo una nueva historia. Entonces, cuando nosotros quieramos cambiar, nos van a tratar de locos. Cuando quieramos hablar del rema de Dios, nos van a tratar de que somos personas que hablamos fuera de la palabra. Nos van a decir de nosotros que somos engañadores, que somos personas que estamos hablando cosas que no están escritas en la Biblia. A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Pero te quiero decir algo. Esa es la misma gente que lo criticaba a Saulo cuando predicaba a Jesús. Entonces dice, pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Lo querían eliminar a Saulo, porque decían, no puede ser. Se dio vuelta de tal manera, como si era un erudito de nuestra iglesia, era uno de los grandes sacerdotes, era uno de los apasionados de nuestra defensa por las cosas de Dios. Entonces lo querían matar, dice, y hacían guardia, dice, de día y de noche en la ciudad. Entonces los apóstoles, los hijos de Dios de aquel entonces, los que creían en el mover de lo nuevo, de la unción, de la gracia, de la renovación, de la palabra rema, dice que lo bajaron por el muro en una canasta. Entonces fíjate que Saulo tuvo que disparar escondido de aquella ciudad, porque los mismos religiosos de aquel entonces le querían matar. ¿Sabes una cosa? Cuando tú quieras escribir una historia, espiritualmente hablando y con el rema del Espíritu, y que lo tuyo lleve la renovación, lleve lo nuevo que Dios tiene para darle a su iglesia en este tiempo, te van a perseguir. Y van a hablar todo mal de ti. Aún los mismos de tu iglesia, aún los mismos que te conocen, van a hablar mal de ti. Pero iglesia del Señor, te invito a que sigas la mirada del apóstol Pablo, porque esto es maravilloso lo que el Señor nos está dando en esta noche. Se me está terminando el tiempo, pero quiero leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Gloria a Dios, porque lo veo al apóstol Pablo con una decisión de escribir una historia. Acá dice la palabra, Hechos de los Apóstoles 17, verso 16 al 20, dice, mientras Pablo
los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, dice la palabra, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Gloria. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y la resurrección. Así que dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Salteo al verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo les anuncio hoy. Tremendo. Una revelación poderosa. Una renovación de fe realmente gloriosa. Pablo no estaba para pelear con los religiosos de aquel entonces. Pablo estaba para escribir una historia de renovación espiritual. Entonces, dice que Pablo miraba los santuarios y veía a la diosa tanto, al dios del sol, al dios de esto, a la diosa de lo otro. Y en un lugar había un espacio donde decía el Dios no conocido. Entonces Pablo dijo, esta es mi predicación. Es una palabra de rema, es una palabra espiritual, es una palabra sobrenatural. Porque él encontró el motivo para decirle, miren, ustedes adoran y quizás se paran frente a esta imagen y le dicen, pero no lo conocen. A ese Dios no conocido, yo le conozco y yo quiero hablarles de él. Entonces la gente dice que en aquella plaza decía, ¿qué está diciendo este palabrero? Estuvo predicándoles a los atenienses en aquel lugar. Entonces, iglesia del Señor, estoy viendo un hombre que tenía una historia de fe grande, poderosa, pero lo veo que Dios cambió su historia por algo sobrenatural. Cambió su historia por algo que no conocía la gente, y es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gloria, el tiempo de la renovación, el tiempo de lo nuevo de Dios. La palabra de Dios dice cosas que ojos no vieron, ni oído han oído. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en este tiempo. Entonces, iglesia del Señor, es tiempo de tener encuentros personales con Jesús. Es tiempo de tener encuentros personales con el Espíritu Santo. Porque Pablo tuvo que hacer dos cambios en su vida. El primero tuvo que convertirse él como hombre. Pero el segundo tuvo que santificarse. Tuvo dos procesos. En el desierto él santificó su vida. Al santificar su vida vino la presencia del Espíritu Santo. Le enseñó todas las cosas. Por eso él no necesitó que los apóstoles le enseñasen el Evangelio de Cristo. Es por eso que él después fue a los gentiles. Es por eso que él fue y abrió iglesias por todos los lugares. Es por eso que tenemos la historia de él en todas las epístolas que están escritas en la Biblia. O usted vio historias de los apóstoles que fueron los que estuvieron con Jesús llenando las escrituras. Está llena la escritura, pero con todo el rema del Espíritu Santo de Pablo. Lo que vemos, tenemos los evangelios, sí, Mateo, Juan, Marcos, Lucas, pero cuentan la historia de Jesús. Tenemos al apóstol Juan cuando recibe la visión de los últimos tiempos. Pero las otras palabras que encontramos son toda rema, toda enseñanza para la iglesia, para la familia, para el hombre, para la mujer, para todos nosotros a través del apóstol Pablo. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo en aquel día recibió una historia diferente. Es por eso que te la he presentado en este día como cierre, como broche de este mes, que hemos hablado de la importancia de cambiar nuestra historia. Iglesia de Jesucristo, si has escrito una historia con tu religiosidad, con tu fe, está muy bien, pero Dios quiere darte algo más. Te estoy en este día diciendo que Dios tiene preparado algo más para vos. No te quedes con lo que sabes,
No te quedes con lo que te enseñaron tus mentores, tus pastores o quien sea. Empezá a buscar lo nuevo. Empezá a buscar lo que está preparado para vos. Y ahí vas a escribir la nueva historia de tu vida. Porque Dios quiere eso. Dios quiere mostrarte su gloria. Se me terminó el tiempo. Me gustaría seguir hablando de la importancia de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero el tiempo está terminado. Pero quiero decirte que es el tiempo de cambiar nuestra historia. Después que termine esta pandemia, te desafío a que cambies tu historia espiritual. Te desafío, porque Dios está esperando de vos más cosas, mayores cosas, más de la que aprendiste, más de la que tus mentores te enseñaron, más de lo que el instituto donde fuiste a estudiar te dieron, porque Dios tiene nuevas cosas para darte. No te quedes con lo viejo, porque dice la palabra de Dios que el vino viejo se pone viejo y se pone agrio y se rompen los odres. Entonces Dios está queriendo odres nuevos, porque Él quiere soltar sobre sus hijos y sobre sus hijas vino nuevo en este tiempo. Iglesia, ha sido una bendición estar contigo. Quiero orar por tu vida en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, suelto la bendición sobre tu iglesia. Señor, tú has hablado seguramente a vidas y corazones que necesitan producir, Señor, su historia, pero una historia sobrenatural. Por eso, Dios, toca a cada corazón que en esta noche ha recibido la palabra y que verdaderamente sea una inspiración espiritual para sus vidas. Que al término de este mes, Señor, al terminar de hablar sobre esta palabra, haya sido una palabra que nos confronte, que nos renueve, que nos transforme y que nos lleve a nuevas dimensiones. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y todos aquellos que están por primera vez, que se conectan con nosotros y no son parte de ninguna congregación, o que estás por primera vez y que Dios tocó tu corazón. Quiero presentarte a Jesús. Como Pablo recibió la presencia de Jesús y fue cambiada su vida, también puede ser cambiada la tuya. Así que si quieres tener un encuentro con Jesús, repite conmigo estas simples palabras. Decirle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero ser un hijo o una hija más tuya. Perdona mis pecados. Anota mi nombre y mi apellido en el libro de la vida eterna. Y dame la bendición de tener ese encuentro como lo tuvo el apóstol Pablo contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo quiero escribir una nueva historia. Te doy gracias. Amén y amén. Ha sido una bendición, iglesia, compartir contigo. Dios te bendiga en esta noche. Que la bendición del Señor te abrace, te bendiga ahí donde estás. Y que la palabra que hemos soltado haya sido de bendición en tu vida. Nos reencontramos el miércoles a las 20, como lo hacemos siempre. Que la bendición del Señor esté sobre tu vida. Te bendigo, iglesia. Que la paz del Señor esté contigo. Llénate de la presencia de Jesús, porque es tu tiempo. Es tu tiempo. Dios quiere soltar sobre ti cosas nuevas. Amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te abrazo, te bendigo. ¿Cuánto hace falta ese abrazo, verdad? Bueno, oremos para que prontamente podamos abrazarnos. Dios te bendiga. Paz para tu vida.